Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Nevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 10 de julio del 2025. En sala nos acompaña Lucy, nuestra hermanita del grupo de oración del Ricaute, y pues le damos la bienvenida a todos ustedes, a Lucy, a los hermanitos del grupo de oración, a todos los hermanitos de la comunidad que nos acompañan en la sala. Ustedes saben que son ustedes los que hacen la diferencia en esta liturgia. La invitación para que nos regalen un cariñito, dándole like a los videos, compartiéndolos, suscribiéndose a los canales de YouTube. Y si el Señor lo permite y ustedes lo quieren, nos puedan contribuir, ayudar económicamente a través del NECI, que al final de la emisión se comparte. Así es que para todos, muy buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo, y le pido a Lucy que por favor comencemos con oración. Muy buenos días, para todos. El Señor les bendiga. Disponemos hoy nuestro corazón para escuchar la voz del Señor e iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos regalas de reunirnos nuevamente para compartir tu palabra, para discernir, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en todo momento, Señor, tú nos eliges y nos llamas por nuestro nombre, Señor. Gracias porque no te somos ajenos a ti, Señor. Gracias por contar con nosotros para esta evangelización, Señor. Gracias, Señor, por la confianza que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos discernir mejor, para que sean tus palabras, Señor, puestas en las nuestras, Señor, y que llegue a aquellos lugares, a aquellas personas que hoy necesitan oír tu palabra, alimentarse, Señor. Bendito y alabado seas, toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Escuchemos con atención. Del libro del Génesis. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo: permite a su servidor decir una palabra en presencia de su señor. No se enfade mi señor conmigo, pues seré como el faraón. Mi señor interrogó a sus servidores: ¿tenéis padre o algún hermano? Y respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió y solo le queda de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste a tus servidores: tráemelo para que lo conozca. Si no baja vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verme. Cuando subimos a casa de tu servidor, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi señor, y nuestro padre nos dijo: volved a comprar algunos alimentos. Le dijimos: no podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él le replicó: ¿sabéis que mi mujer me dio 2 hijos? Uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no he vuelto a verlo. Si arrancáis también a de mi lado y le sucede una desgracia, hundiréis de pena mis canas en el abismo. José no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó: salid todos de mi presencia. No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron, y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos, perplejos, se quedaron sin respuesta. Dijo pues José a sus hermanos: acercaos a mí. Se acercaron y les repitió: yo soy José, vuestro hermano, el
el que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordar las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio, vamos a dejar que la palabra haga eco en nuestro corazón para que podamos compartir de acuerdo a lo que el Señor nos vaya hablando. ¿Quién quiere empezar a compartir? Nancy, adelante. Muy buenos días. Buenos días. No pude evitar que se me aguadó escuchando el relato en la primera lectura. ¿Por qué no? Bueno, sí, por José, pero más porque ¿quién no ha pasado por situaciones difíciles? Situaciones en las que uno siente que se ha perdido toda esperanza, situaciones en las que uno se siente solo, abandonado, o sea,
no solo la soledad de ausencia, sino como el rechazo, como el abandono, como el ataque de aquellas personas que están alrededor de uno y en las que uno tal vez confía, ¿sí? Y luego ver cómo se disipa toda tiniebla, cómo se va solucionando las cosas, cómo va como que viéndose la luz, revolviendo la esperanza. Y es cuando uno dice, gracias Señor. Uno, o sea, a mí me ha pasado, termina uno agradeciendo incluso esas situaciones porque nos enseñan, porque nos fortalecen, porque cuando se saben llevar, nos dejan grandes bendiciones, esas bendiciones maravillosas en las que uno sabe que fue Dios, que fue Dios. Y recuerdo, por ejemplo, ese poema de Huellas en la Arena, que el Señor es verídico, que el Señor nos carga cuando nosotros creemos estar solos, adoloridos. Y hay algunas frases que son espirituales, aunque no son bíblicas, dan esperanza. ¿Sí? Por ejemplo, cuando le dicen a uno que el Señor no permite nada más allá de nuestras fuerzas, y uno evalúa, no para quejarse ni siendo ni victimizarse, sino evalúa para decir, wow, yo superé y yo pasé por todo eso. Eso no lo pude haber hecho sola. Y lo doy gracias al Señor. Y lo doy muchas gracias al Señor. Y es donde, por ejemplo, en mi situación personal, yo digo, el Señor me estaba preparando para cosas. El Señor permitió, Él no envía, Él no le manda a uno ni castigos, ni pruebas, ni nada de esas cosas. Pero de cierta manera lo acompaña a uno en situaciones en las que yo me meto solita. Y él permite hasta cierto punto y me acompaña y me prepara para esto que dice el Evangelio, para el envío, porque indudablemente el Señor tiene un plan perfecto para todo y escribe recto, muy recto en esas líneas que nosotros torcemos. Entonces, el seguirle creyendo, no volvernos a dejar robar la esperanza ni de nadie, ni de nada. Algún día una persona me dijo, que sé que fue un mensaje de Dios, no se deje robar sus sueños, ni mucho menos se los robe usted. Siempre se vale soñar. Y en el nombre del Señor siempre. Y todo esto que dice aquí, y toda la palabra de Dios, se cumplirá hasta la última coma, hasta el último punto, hasta todo posible. Y si yo estoy en este momento convencida que si me dispongo y me sigo dejando moldear por el Señor, todo lo que el Señor a mí y a cada uno de ustedes tiene planeado para nosotros, se va a llevar a cabo en el tiempo de Dios, obvio, siendo lo que nos corresponde a nosotros, con esa plena disposición y la gracia de Dios sobre nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Ay, perdón. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? Yo, mi Lucy. Amparito, adelante. Muy buenos días para todos. Pues como podemos ver, la palabra es un continuar, viene continuando, hablándonos de José. Pues aquí el Génesis 44 nos dice que Judá se ofrece como sustituto de Benjamín, mostrando un profundo arrepentimiento y amor fraternal, porque él, como José le dice que deje a Benjamín, entonces él pues sabía que era el amor de su padre, entonces y él piensa, pues yo me quedo por él para que mi papá no se muera, y pues la verdad también se siente como culpable, reconoce su culpa, pero pues José dijo Nancita, ninguna coma se debe saltar. Y pues yo creo que José coloca la copa en el costal de Benjamín, porque
pues él quería, lo uno, Dios sabía, José sabía que eran sus hermanos y sabía que no le iba a pasar nada. Entonces, pero tenía que ser así para que pudieran ellos sentir lo que habían hecho, reconocer el pecado, lo que habían hecho. Y pues en esos momentos de que ya lo reconocen, qué bonito, pues porque, como lo decía ayer, es la reconciliación de entre ellos. José perdona y a pesar de que ellos habían deseado la muerte, a pesar de que ellos desearon tantas cosas para él les perdona. Y también en el Evangelio, Jesús envía a los discípulos a predicar desde ayer, y nos está enviando todos estos días. Desde ayer también se decía lo mismo, a predicar que el reino de los cielos está cerca, a sanar enfermos, a expulsar demonios, pero no lo pide gratuitamente, siguiendo el ejemplo, la gracia que hemos recibido de Dios. Y también nos dice que somos, cuando nosotros vamos a misión, no debemos llenarnos, llevar comida, llevar de todo. No, dice que donde esté la hospitalidad, donde nos reciban, en la casa que nos reciban, confiar en la voluntad de Dios, puesto de que esa persona nos va a dar el alimento, nos va a brindar lo que necesitamos. Entonces, pues para mí la invitación es al servicio, a la misión, a un servicio gratuito, a confiar en la providencia del Señor. Y si no nos reciben, como dice ahí, nos sacudimos el polvo y la gracia vuelve a nosotros. Verdaderamente es como nosotros colocar nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor, y yo sé que todo lo demás el Señor no lo dará por añadidura. Nosotros que hemos ido a misión, de verdad que es gratuito, beneficioso el saber cómo nos reciben estas personas, más que nosotros ir a dar una misión, a dar y hablar, también nosotros recibimos y somos misionados también por las personas que nos reciben con el amor, con todo lo que el Señor les coloca para atendernos a cada uno de nosotros. Entonces, no desconfiemos de la voluntad del Señor, porque con Él lo tenemos todo, pero sin Él no tenemos nada. Muchas gracias, Lucecita, Dios le bendiga. Amén, gracias, Amparito. Dorita, adelante. Gracias, Luz. Bueno, yo quiero referirme al Santo Evangelio. Sigo con la justicia. No estoy hablando de la justicia, ¿cómo se llama esto? La justicia civil, sino todo lo que es justo. El trabajador tiene derecho a su paga. Aquí se habla muy bonito de la misión, de ir a servir con todo, que el Señor se encarga del resto. Yo me voy un poquito más a lo mundano. Cuando utilizo la palabra justicia, es que nosotros seamos justos en todos los aspectos. Que si una persona llega a trabajar a una empresa, le valoren su trabajo, se lo paguen bien, porque ya sabemos que todo lo que el Señor nos da, todo lo que está puesto en esta casa y toda la inteligencia y todo lo que el Señor permite, unos para otros, unos crean empresas para que otros trabajen, para que otros puedan llevar el sustento dignamente a su casa. Nosotros debemos estar siempre dispuestos a recibir, a trabajar con gana en lo que sea, porque el trabajo dignifica. La persona que barre la calle por donde nosotros andamos y nos fascina, porque nosotros en Bogotá, como hablaba Norman en estos días, es la hija de nadie.
Aquí todo el mundo progresa, todo el mundo tiene, todo el mundo consigue. Bogotá acoge a todo el mundo, pero nadie se siente dueño de Bogotá. Entonces, cuando me devuelvo cuando estaba hablando a los trabajadores, aquellos que barren la calle, por lo menos que podemos hacer nosotros es no tirar la basura, no ser desconsiderados. Los mismos recicladores que se les da la oportunidad de que se ganen su sustento dignamente, se les deja la bolsa aparte de lo que ellos se pueden llevar. No, ellos vienen y esparraman toda la basura orgánica y los pobres recolectores tienen que venir a recoger y ellos trabajan rápido porque ellos bolean mucho, mucho y tienen que venir a recoger el desorden de los otros. Eso pienso yo que no está bien. Eso es hacer parte de la justicia para que nosotros tengamos en cuenta que es en todos los aspectos, no solamente cuando andamos de religiosos y aquí hablando de la palabra, es en toda nuestra vida, todos nuestros actos, así como exigimos justicia, así debemos ser justos unos con otros. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén, Lucy, gracias. Gracias, Dorita. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? Bueno, voy a dar mi compartir y si alguien más se anima puede abrir su micrófono. Voy para allá y cierras. Bueno, en la primera lectura nos relatan el libro del Génesis, la historia desgarradora de la familia de José. Y cuando yo escuchaba pues este relato, pensaba mucho también pues hoy en día en las familias que viven tantas historias trágicas, tantas historias muy tristes, separaciones, en familias y todo. Ahí quedan muchas heridas, quedan muchas frustraciones por aquellas decisiones que algunos pueden tomar. Y yo pensaba que nosotros qué podemos sacar de cuando sucede en nuestra familia, que nosotros cómo actuamos ante esas situaciones. Pensaba en una familia que conozco muy cercana a mí, donde una de las hermanas echó a su hermano y a su papá de la casa. Y pues el papá no sé si en algún momento perdonaría eso, la verdad nunca tuve conocimiento, pero sí sé hoy en día que el hermano pues guarda mucho rencor por este tema y pues pienso que es de entender porque pues como mi hermana siendo menor, aunque puede ser también que sea mayor, pueda sacarme de mi casa, siendo que la casa pues de los padres es de todos. Y hoy en día él guarda pues como ese rencor en su corazón y eso. Y los demás hermanos como que conocieron, al ver esto, como que algunos dijeron, yo no voy a cargar con este rencor porque es que este rencor, aunque les dolió porque era pues su hermano, decidieron pues no cargar con este rencor. En cambio este hermano sí. Entonces pensaba yo que cuando estas cosas suceden, es, ¿cómo se dice? Es decisión de cada uno, cómo puedo vivir con esto. Si voy a vivir por siempre con este rencor, digamos que si fuese el caso mío, no, es que a mí me sacaron, es que me echaron, me hicieron esto, aquello. O me levanto y digo, no, está bien, esto fue lo que me ayudó, porque muchas veces estas situaciones difíciles que se viven son las que nos hacen más fuerte. En el caso mío, que en ese caso sí es el mío, yo cuando tenía 13 años, en mi casa pues éramos muchos y ya nos iban como sacando de la casa a trabajar.
Y uno podría estar a esta edad diciendo, no, es que mi niñez fue muy triste, es que yo no tuve adolescencia, es que fue muy tenaz, pero hoy en día yo en realidad lo que pienso, o siempre lo he pensado así, es que lo que hizo esta situación es que uno sea más fuerte, que uno valore más lo que uno ha logrado hacer en su vida, porque cuando muchas veces, aunque ese no es el derecho de las cosas, muchas veces por estar ahí tan con papá y mamá, que le den a uno todo, pues uno no tiene como la necesidad de salir a buscar sus propias cosas. Entonces, digamos que de eso malo que puede suceder en ese momento, podemos sacar grandes cosas. Y también en lo malo se podría pensar, y bueno, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Porque luego no se supone que Dios es el que está ahí, el que ayuda, el que esto, pero ahí entonces yo le doy la vuelta a la pregunta y es, ¿en qué lugar tenemos nosotros a Dios? Porque si bien sabemos, Dios está ahí siempre, pero nosotros somos quien tomamos la decisión de cómo actuar en este momento. Si yo tengo a Dios en el lugar, en un buen lugar en mi vida, en el primer lugar y todo, tengo la oportunidad de pensar las cosas de una mejor manera, de perdonar, de dar nuevas oportunidades, de ver esas cosas buenas que yo he sacado de esta situación tan difícil. Entonces, la invitación a eso, que aunque encontremos o hayamos pasado por situaciones difíciles, que saquemos siempre lo bueno y que no nos quedemos ahí pensando en, ay, cómo es que fue mi vida de triste o cómo fue que fue mi niñez, sino que gracias a estas cosas difíciles logramos salir adelante y siempre de la mano de Dios. En el Salmo, recuerden las maravillas que hizo el Señor. A veces pensamos que las maravillas que hace el Señor son cosas extraordinarias, que definitivamente tenemos que ver, que mejor dicho, que se resucitó un muerto o que hubo el milagro más grande para poder creer que esas son las maravillas del Señor. Y resulta que las maravillas del Señor es todo aquello que vivimos a diario. El solo hecho, en el recorte hay una chica que ella dice que para ella las maravillas, que a veces volvemos como tan normal tener que comer, como tan normal tener donde meter la cabeza, como decimos nosotros. Esas son maravillas del Señor, porque si no fuera por la gracia y la voluntad del Señor, que también nos da pues el sustento y nos da la gracia de la salud para poder trabajar, pues no podríamos tener un techo o no podríamos tener un alimento o ropa. Entonces, desde ahí también es reconocer que todo esto son maravillas del Señor. El solo hecho de poder abrir los ojos todos los días. Y para esto, pues debemos dejar actuar al Señor en nosotros, que el Señor es el que hace grandes cosas. Vuelvo y digo, no tenemos que ver las cosas extraordinarias ni nada de eso, sino que muchas veces en lo más pequeñito también está el Señor. Y en el Evangelio, vayan a proclamen que ha llegado el reino de los cielos. El Señor, como ya lo decían, nos está enviando. Y este envío lo hace porque confía en cada uno de nosotros, en cada uno de los que hemos escuchado su palabra, en los que hemos tenido ese encuentro con el Señor y que hemos tomado la iniciativa, porque es una iniciativa propia. El Señor nos envía, nos elige, confía en nosotros, pero la iniciativa es de nosotros porque Él no nos obliga. Y me gustó esta parte donde dice que curen a los enfermos. Y dice que resucite muertos, que limpien leprosos, que saquen demonios. Y yo me quedé pensando un poco en que curen enfermos y pensaba yo, sí, muchas veces las enfermedades son definitivas, son que ya no tienen reversa, digamos que solo un milagro lo sacaría adelante. Entonces, ¿uno qué podría hacer en medio de orar por un enfermo?
Dios es el que da la sanación, eso lo tenemos que tener claro. O sea, yo puedo ir a orar por alguien y si es la voluntad de Dios, el enfermo se sana. Pero yo sí le puedo ayudar a esta persona a que tenga un encuentro con el Señor en medio de su enfermedad y no necesariamente se tiene que sanar del cuerpo. Si esta persona a través de este encuentro con el Señor logra sanar su corazón, sanar su relación con él mismo, con Dios, su sanación ya está, aunque su cuerpo no se quede. ¿Por qué? Porque a raíz de sanar su corazón y sanar su relación con Dios y tener ese encuentro con Él, pues su alma se salva. Entonces, me gustó como esa parte, porque a veces creemos que curar los enfermos es ir y ya levantarlos de una cama y ya, y resulta que hay diferentes clases de sanación. Los leprosos, el tema de la lepra que era en aquella época, hoy en día podemos ver también que hay lepra y es esa lepra que nos impide tal vez acercarnos a Dios, que nos impide ser servicial con los demás, que nos impide ser dóciles, ser humildes. Entonces también, tanto para nosotros como para ayudar a aquellos que posiblemente puedan estar pasando por estas situaciones. Me salté de resucitar a los muertos. Muchas veces uno podría decir, pues yo cómo voy a resucitar a un muerto, por Dios, eso solamente lo hace Jesús, de resucitar a un muerto. Pero ¿cuántas personas no hay que viven como si la vida no existiera? Como el cuento de para dónde va Vicente, para dónde va la gente, porque viven en un mundo donde como que respiran porque ya el respirar es automático. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ser ese canal para aquellas personas que ya perdieron esa esperanza, que les da igual estar vivos o estar muertos y poderlos sacar de ese estado y que vuelvan a ver la vida con otros ojos, que vuelvan a vivirla, esa vida que el Señor nos ha regalado. Y también decía en la lectura que habían muchos demonios y esos demonios también son como parecidos a la lepra, esos demonios con los que a veces, con lo que a veces vivimos, como que el mal genio a veces nos ganan, como que la pereza también puede ser un demonio, muchas cosas que puedan haber que no nos dejen de pronto recibir esa palabra que nos traen o bien sea llevar esa palabra. Todas estas cositas nos pueden estar como estorbando para poder hacer esa labor que el Señor nos tiene. Dice, gratis lo recibo, gratis lo doy. A veces las personas creen que cuando uno está en una comunidad o colabora en la iglesia, qué sé yo, inclusive le han preguntado a uno, ¿y a usted cuánto le pagan? ¿Cuánto le pagan por hacer esto? Porque es que hay gente que cree que uno lo hace porque está desocupado. Y ahí es donde aplica la palabra, esta palabra de hoy. Gratis lo he recibido. El Señor me lo ha dado gratis. Él a mí no me ha cobrado. Al contrario, Él pagó por esto. Lo mínimo que yo puedo hacer es darlo gratis. Que cuando se va a misión, que sí, que le dan a uno la ofrenda y que esto, que cuando solicitamos, por ejemplo, el NEC, que los aportes, que es que estamos cobrando, no. Es que cada cosa tiene un costo. Por ejemplo, ir a misionar tiene costos, que los pasajes, que si una cosa u otra, que este medio, por ejemplo, es un costo. No es que lo estemos cobrando, es que se requiere pues para pagar los mismos servicios y poder dar la evangelización. Pero al momento de tener la oportunidad de llevar la palabra de esto, es hacerlo sin esperar nada a cambio, porque el Señor ya me ha recompensado. Dice también que no llevemos nada, que cuando salgamos a misionar, que no llevemos nada. Muchas veces nos llenamos de tantas cosas porque creemos que allá vamos a necesitar mucho. Solo lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Lo que llevamos puesto. Y de pronto algo para cambiarnos, pero no llenarnos de tantas cosas y esto para que así podamos, digamos, como estar más libres. Que no hayan apegos, porque a veces por estar también pendiente de tanto que cargamos y esto, pues no estamos pendientes de lo que en realidad vamos a hacer. Y siempre debemos estar reflejando la paz.
que nuestra mirada, nuestros actos, nuestras palabras reflejen paz, porque eso es lo que nosotros vamos a llevar. Porque imagínense que de pronto nos encontremos en un lugar que de pronto haya mucha discordia, y se encuentra mucho, que haya división en las familias, y uno de pronto meta la pata y termine de pronto diciendo, digamos, como puyando para un lado. No, debemos siempre tratar de ser hacedores de paz y tratar de que haya reconciliación. Tener muy en cuenta que la misión es de Dios, que esa misión no es de nosotros, que nosotros simplemente somos esos colaboradores que el Señor ha elegido para esta misión, que somos esos fruticos que el Señor ha ido sembrando y que nos ha escogido para enviar, pero la misión como tal, la gloria y la honra, todo es para el Señor. Hacer la tarea, hacer toda la tarea que el Señor nos coloque, llevar la palabra, llevar todo, sin imponerlo a las personas, porque a veces como que a mí me pasa, personalmente me pasa, que a veces como que soy muy brusca para decir las cosas, entonces como que no está entrando como de una manera cariñosa esto, sino como brusca, entonces se entiende como si estuviese regañando. Entonces de una manera que no se sienta que se está imponiendo, sino que se está sembrando ese mensaje, pero que a través de ese mensaje estoy sembrando tanto amor de Dios que pueda llegar y de fruto a esa persona donde estoy llegando. Entonces, muy importante eso. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Claudia. Muy buenos días. En la primera lectura muestra lo doloroso que fue para José ver a sus hermanos y decirles que él era José, el hermano que habían querido matar. Y nos muestra esa humildad, ese amor hacia ellos. Entonces la invitación es para que seamos un José sin odio, sin rencores, y busquemos la reconciliación entre nuestras familias. Es difícil, pues es muy difícil para bajarnos y hacernos pequeños, porque nosotros los humanos vivimos del ego. Entonces, intentarlo y con amor es hablar para arreglar los conflictos, o a veces hasta solo callar y actuar con amor es suficiente para alentar un corazón. Y es pedir la gracia a Dios y querer hacerlo de corazón y arreglar los disgustos, tratar de vivir lo mejor que se pueda, porque hay familias que verdaderamente viven en muchísimos disgustos, porque hay que tener presente que somos familia y que siempre lo vamos a hacer. Y a veces no entendemos eso, vivimos en guerra, los cuñados con las cuñadas, los hermanos con las hermanas, etcétera. Y como se dice, ¿por qué amargar nuestra vida con disgustos cuando la vida es tan corta? Y aquí vivimos es para agradar a Dios y para ganarnos el cielo y no la tierra. Entonces, la forma de agradar a Dios es hacerlo, es vivir, saber vivir y cómo vivir, ¿no? Bueno, gracias, ese es mi compartir. Gracias, Claudia. Gladys, adelante. Buenos días, cortico porque creo que ya no se puede muy largo. De todas maneras, sí, todo lo que se ha dicho tenemos que aprender. Hoy precisamente hablaba con alguien que ya lleva muchos años conociendo de Dios, ¿no? Y pues escuchando y que decía, como decía el Evangelio, que estamos en que la parroquia, que estamos en el grupo, que estamos en Emaús, que estamos en no sé qué, que estamos en sí sé cuándo, que hacemos el grupo de oración, que hacemos el Santo Rosario, que hacemos la coronilla, que hacemos y hacemos muchas cosas. Somos de esas personas a veces que tanto que hacemos no hacemos nada. Y cargamos en nuestro corazón unas debilidades de no perdón, de no sacrificios, de no decir la palabra de Dios como toca, empezando por nuestra familia. Y esta mañana escuchaba algo que me hace reflexionar muchísimo sobre ese tema y es que esa persona de la cual hablo, ella todavía siente mucho resentimiento con su suegra porque la suegra es una persona difícil.
si ella es difícil, pero yo he tenido personas difíciles en mi entorno y el amor rebate todo. Cuando uno ve a los seres humanos con amor, los trata con amor y ve a los seres humanos con el amor que Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando, que todo tenemos que mirarlo con amor y así podemos, así como yo siento, ¿no? Que así uno no ve tanto las debilidades del ser humano, ¿no? Entonces yo le decía a esa persona, pero es que son muchos años y mire, que cuando empezamos a hablar y a hablar, usted empieza a cambiar un poquito y empieza a transformar la situación, pero a ella como que a rato se le olvida y le puede más la soberbia contra la situación de la suegra y vuelve otra vez y empieza como a retroceder. Entonces es ver eso, ¿no? Que nosotros damos un paso adelante y retrocedemos a veces dos, porque es que aprender y seguir las cosas de Dios es difícil y es complicado. Entonces es como sostenernos, no abarcar tanto, ¿no? No es como uno estar en tantas partes y escuchar y aprender tantas cosas y repetir la repetición de la repetidera, sino es como interiorizar uno en su ser y en su sentir realmente la enseñanza que está dejando José, la enseñanza que mismo Jesucristo nos ha dado, y es de eso, que toda nuestra mirada, nuestras palabras, nuestras esencias sean de amor, que el amor rebate todo. Amén. Gracias, Gladys. Norman tiene la palabra. Por favor, me confirman si se escucha bien. Sí, señor. Ok, me estoy movilizando, pero pues voy a tratar de compartir con ustedes un poquito. Una de las cosas que a nosotros nos mueve, mis hermanitos, aquí en esta liturgia, y que siempre lo hemos tratado de hacer, es unir las citas bíblicas, unir el propósito o el sentido de las citas bíblicas. Y les soy sincero que hoy pues estaba ocupado, pero estaba echando cabeza en qué se une la primera cita bíblica en el Evangelio. Podemos sacar de ambas citas bíblicas por separado y coger palabra por palabra y letra por letra y sacar muchas conclusiones y enseñanzas. Pero ¿cuál es el punto que une los dos textos? Resulta que en la primera lectura, José les pone como requisito a sus hermanos que lleven al hermano menor. Palabras más, palabras menos. Ustedes quieren ser bendecidos. Ustedes quieren tener que comer, quieren tener bendición. Tráigame al hermano menor. Ellos se van para donde su papá, Jacob, y le cuentan: papá, si no llevamos a tus hermanos mejor, no nos dan lo que necesitamos. El pueblo se está muriendo de hambre, la gente está pasando necesidades, tenemos que hacer algo. Y pues para Jacob, ese entregar al hijo menor, que en este caso creo que sería Rubén, pues significa perder por doble. Y miren la sinceridad con que habla Jacob. Jacob no se pone a crear estrategias. Venga a ver con qué vamos a engañar al administrador egipcio, con qué mentira lo vamos a transar. No, él no se pone a hacer cálculos mentirosos, ni nada de eso. ¿Qué es lo que generalmente nosotros hacemos? El ser humano, nosotros cuando vamos a ir a pedir un préstamo en un banco, tratamos de decir, porque somos muy pobres y no tenemos nadita, y por eso necesitamos el préstamo.
Y entonces el banco dice, no, pues si es tan pobre no tiene ni con qué responder, pues no le prestemos. O al revés, le decimos al banco que tenemos muchas cosas y tratamos de demostrárselas, pero que no es verdad. Y entonces el banco dice, no, pues esta sí está grave porque dice que tiene mucho, pero no necesita que le prestemos. Entonces Jacob no trata de enredar al administrador egipcio, que no sabe quién es. Los hermanos, perdón, los hijos de Jacob están asustados. Se está por caer la mentira, se está por caer la farsa de hace años, cuando por envidia fueron capaces de vender a su hermano a unos mercaderes medianitos, si no estoy mal. ¿Qué hace Jacob? Le abre su corazón, abre su corazón. Es sincero. La oración de Jacob es sincera. La actitud de Jacob es sincera, es honesta, es transparente. Vaya, díganle al administrador egipcio, a ese señor tan bravo, ese señor tan duro, que yo ya perdí un hijo, que ya perdí mi hijo menor, el más pequeño, el que más amaba, el que más quería, el que era la niña de mis ojos. Por aquel que era capaz de dar yo la vida, ya lo perdí. Vaya y díganle eso. Y díganle que perder otro hijo sería demasiado terrible para mí. Eso es lo que le dice Jacob, esa es la razón que manda Jacob. Y ahora uno eso con el Evangelio. A Dios ya le costó demasiado darnos a su primer hijo, a Jesucristo, digámoslo de esta manera. Parece que nosotros no analizamos eso. Parece que nosotros, o sea, tal vez creemos que Dios es de piedra, que a Dios no le dolió, no le afectó, no le importó habernos entregado a su Hijo Jesucristo. Y por eso no nos duele seguir entregando a los demás. Norma, pero ¿cómo estoy yo entregando a los demás? Pues cuando no buscamos salvarlo. Yo creo que el pecado que estaban cometiendo en este caso los hermanitos de José es que a ellos tal vez no les estaba importando entregar al otro hijo. Ya entregamos uno, pues entreguemos el otro, ¿qué tanto problema hay? No eran los, no, era, no lo veían como carne de su carne, no lo veían como sangre de su sangre. No les dolía. Ellos tenían remordimiento, pero no tenían arrepentimiento. Remordimiento es cuando uno le da rabia haber hecho algo en lo que se equivocó y hasta haber quedado mal por haber hecho eso. Eso es remordimiento. Pero arrepentimiento es cuando uno sabe, reconoce y acepta que lo que hizo malo hizo mucho daño, eh, se lastimó a otros, hirió a otros. El remordimiento es cuestión de ley. No cumplí la ley, pero es que la ley es cosa muerta, dice la palabra de Dios. La ley es una cosa, mientras que el arrepentimiento va a la persona, de la persona a la persona. Entonces, para los hermanos de José, entregar a Rubén, no, ¿qué le vamos a hacer? Si tocará, pues tocará, toca. Es más fácil, o es mejor que muera uno por todo el pueblo y no que todo el pueblo se pierda, no se muera de hambre. Entonces, pues si nos toca entregar a Rubén, pues lo entregamos. ¿Qué problema hay? Pero a Jacob sí le dolía ese hijo. Y a Dios, le duelen todos sus hijos. A Dios le duele cada alma que se pierde, cada alma que se condena, a Dios le duele. A nosotros
ustedes me van a perdonar que se los diga, ojalá me estén escuchando, a nosotros no nos duele. Y como no nos duele, no salimos a evangelizar. Como no nos duele, no misionamos. Como no nos duele, no evangelizamos. No nos duelen las almas que se pierden. Tal vez aquí el problema no es Jacob. Aquí el problema es Rubén. Ese Rubén que tenemos en la casa, en la familia, ese Rubén que tenemos en el trabajo, ese Rubén que tenemos en la parroquia, ese Rubén que tenemos ahí a nuestro lado. Y que Dios quiere que nosotros ayudemos a salvar. ¿Saben qué quiere Dios? Dios quiere que a nosotros también nos duela cada alma que se pierde. Aquí nos podemos dar 1000 golpes de pecho. Nos podemos pelar las rodillas de orar por las misiones y los misioneros. Ay, Señor, bendiga a Norman, que le vaya bien, protégelo, cuídalo. Es más, hasta podemos diezmar si quieren por las misiones. Pero Dios quiere mucho más. Dios espera mucho más y Dios necesita mucho más. Y es que comencemos porque nos duelan las almas que se pierden. Vayan, hagan discípulos. No se afanen por lo que van a llevar, no se afanen por lo que van a comer, no se afanen por lo que van a vestir, no se afanen dónde van a dormir. Tranquilos que si pasan una o 2 noches en vela, será mucho. Y no por eso va a peligrar su vida. No se afanen por las comunidades humanas. ¿O acaso creen que yo no los puedo sostener? ¿Creen que yo no les puedo dar? ¿Creen que yo no puedo obrar milagros a favor de ustedes? Pongamos el evangelio de hoy al revés. Pongamos la liturgia de hoy al revés. ¿Por qué no somos más bendecidos? ¿Por qué vivimos miserablemente? ¿Por qué vivimos a cuentagotas? ¿Por qué vivimos colgados? ¿Por qué vivimos arañando la economía todos los meses? Que no me alcanza para arriendo, que no me alcanza para los servicios, que no me alcanza para una cosa, para la otra. ¿Por qué nuestro país está como está en este momento? ¿Por qué estamos pasando? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Nicaragua han tenido que pasar por lo que han estado pasando? Cuba, ¿por qué nos quieren llevar para allá mismo? Porque a la gente no le importa el otro. Porque a la gente no le importa el dolor ni el sufrimiento del otro. Tenemos gobiernos que no les importa sacrificar al pueblo con tal de quedarse atornillados en el pueblo. Nunca les han importado a los pobres. Nunca les importaron los más necesitados. No les importa el sistema de salud, por eso lo pueden destruir. No les importan las pensiones, por eso se las roban. No les importan los obreros, por eso destruyen con falsas reformas laborales. No les importa, no les duele. Decíamos también en esta semana, yo se los decía, tenemos pastores que no les duelen las ovejas, no les duelen. Les duele más el bolsillo. Si tienen o no tienen para comer, si tienen o no para sostenerse, o si tienen o no tienen para ir a mostrarle a sus jefes los adelantos que han hecho. Eso les duele, no les duelen las ovejas. Para muchos pastores las ovejas son cosas, no son seres humanos, no son personas, no son almas. Y a Dios lo que le duele son las almas. A Dios lo que le duele son las personas, la vida, la salvación de las personas. Podemos estar igual que los hermanos de José, preocupadísimos, no importa el viaje que tengamos que hacer, no importa dónde tengamos que ir para pedir comida, porque ellos fueron a Egipto a pedir comida. Por eso sí tenemos a donde vayamos, a donde nos tengan,
Nos digan que tengamos que ir a hacer filas, allá vamos a hacer filas a reclamar un miserable bono pensional o qué sé yo. Pero por un alma, esforzarnos por un alma, sacrificarnos por un alma, desacomodarnos por un alma, es mucho más difícil. Le doy gracias a Dios porque pude encontrar la unión entre la primera lectura y el Evangelio. Cuando nosotros hagamos eso, perdón, ¿cómo era que decía el Salmo? ¿Cómo era que decía el responso del Salmo? Recordar las maravillas que hizo el Señor. Sí, recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que no se nos olvide, recordemos las bendiciones que Dios ha hecho por nosotros. Recordemos toda la misericordia que ha tenido con nosotros. Y pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de valorar todo eso para que, porque a Él le hemos dolido y como le hemos dolido, Él ha actuado a favor de nosotros. Que no se nos olvide todo lo que ha hecho por nosotros Dios y cómo también a través de alguien el Señor llegó a nuestras vidas para que nuestras almas se salvaran, para que comenzáramos a caminar en Cristo. Y así mismo, digámosle al Señor, si alguien tuvo misericordia de mí, si alguien me ayudó, yo también, Señor, quiero ayudar a alguien. Si alguien vino a mí para mi salvación, yo también debo de ir por alguien, por la salvación de alguien. Que nos duelan las almas, como a Jacob le dolía perder a sus hijos. Dios nos los bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Norman. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por esta exhortación que nos estás haciendo en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de tener esa sed de alma, Señor, de buscar, Señor, la salvación de aquellos que nos han encontrado contigo. Bendito y alabado sea el Señor, toda la gloria y la honra son para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que se avive en nosotros esa sed por la salvación de las almas. amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo seamos instrumentos de nuestro Señor Jesucristo para salvar las almas. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo siempre tengamos esa sed de voz y poder llevar también a los otros hermanitos para que también ellos puedan salvarse, enamorarse de Él y llegar a sus pies. Amén. Amén. Para que tengamos siempre presente esas maravillas que el Señor hace en cada una y esto nos anime a ir a llevar el Evangelio, a llevar esa buena noticia, a ir a esos lugares donde hace falta el Señor, donde no porque Él no quiere estar, sino porque tal vez no hay los medios, porque tal vez hay muchas dificultades para que nos dé la gracia de ser nosotros quien podamos ir siendo esos elegidos del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos, gracias por este ratico, gracias por el compartir. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para que esta palabra siga dando semilla en nuestro corazón y podamos seguir trabajando por el Evangelio. Queremos recordarles las invitaciones a los grupos presenciales. Recordemos que en los grupos presenciales nos formamos para la misión, para llevar el Evangelio. También importante para tener ese encuentro con el Señor. A través de este encuentro es donde nos nace el deseo de ir a servir. No veo la pantalla. Sí, ya.
soy yo la que no veo. Ahí en la pantalla aparecen los lugares, los días, horarios y un número de teléfono donde se pueden comunicar para cualquier inquietud, número WhatsApp. Tenerlo en cuenta que es por WhatsApp. También recordarles a las 3 de la tarde el Santo Rosario. Hoy jueves oramos especialmente por la iglesia y las autoridades legítimamente constituidas y también pues por todas las intenciones que haya en nuestro corazón. Recordarles el NECI, recordemos que estos aportes son también para la evangelización, para pagar este servicio, a nombre de Milena Bermúdez al número 301-551-2161. Dios les bendiga, les multiplique. Y también la invitación al retiro espiritual Renacer. Este retiro se llevará a cabo del 18 al 20 de julio. Ahí en la pantalla aparece un número de teléfono donde también se pueden comunicar. La ofrenda es de 30,000 pesos. Es en la finca San Luis de Cucharal, Fusagasugá. ¿Necesitas una pausa del ritmo de la vida? Del 18 al 20 de julio estaremos en la finca San Luis Cucharal de Fusagasugá. Invierte 30,000 y vive una experiencia transformadora. Invita a la comunidad Fuentes de Misericordia.